Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. 3:05 de la madrugada y el equipo de Milenio 3 que ya ha desembarcado en el estudio 1 de la cadena SER, este lugar donde tan a gusto nos encontramos y que ya sabéis que tomamos, así entre comillas y amistosamente, este abordaje por supuesto, cada domingo de 10:30 a 11 y de 3 a 4 de la madrugada. Son las dos citas con Milenio 3. Y antes de abordar también, redundando en el término, como si fuéramos piratas del siglo XXI, una hora que creo que va a ser repleta de historias, de información, de cosas nuevas, de cosas antiguas pero interesantes, me gustaría reseñar la dirección de correo, porque siempre me olvido si no, que es milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 @cadenaser.com. Podéis escribirnos durante esta hora que nos queda para plantearnos vuestras dudas, sugerencias, lo que os dé absolutamente la gana. Y si me permitís también un minutillo, me gustaría agradeceros pues la muestra tremenda de cariño, de gratificación. Nuestro mail se ha visto completamente inundado, los teléfonos también, con un respeto tremendo. Y bueno, contando las cosas de tú a tú, ha sido una experiencia realmente maravillosa que repetiremos muchas más veces porque ha sido algo muy grato, de verdad. Pero como siempre, esta primera incursión en el misterio, en estas segundas ediciones de Milenio 3, está realizada por un equipo, siempre en alineación titular: Carmen Porter, Carlos Barroso, Katia Rocha, este que os habla, Iker Jiménez, y hoy a los mandos técnicos, en esta segunda edición, nuestro compañero y amigo, don Carlos Nicolás. Sabéis que desde hace unas semanas estamos haciéndonos eco de una serie de observaciones que podríamos llamar ovnis, de objetos volantes no identificados. Bien, parece que es ya la prehistoria, cuando hace menos de un mes, parece mentira, hace menos de un mes, Carlos Barroso nos comentaba a esta misma hora las llamadas de la cadena SER, mejor dicho, de una persona que llamaba a la cadena SER, argumentando la visión de un objeto volante no identificado sobre la vertical de Madrid. Bien, a partir de ahí poníamos en marcha todo un dispositivo de información y vuestra respuesta ha sido abrumadora. Hasta el día de hoy seguimos recibiendo informaciones sobre visiones OVNI en esas fechas e incluso durante todo el mes de diciembre. Recordaréis que hace un par de semanas hablábamos con Francisco Allín, policía municipal de la zona de Játiva, en Valencia, que habían incluso observado 8 policías la formación de diversos objetos en el cielo completamente desconocidos. Al mismo tiempo, varios videoaficionados grababan con sus cámaras la extraña imagen aérea. Pues bien, parece mentira, pero muy cerquita de esos lugares, concretamente en Cullera, en un lugar privilegiado, muy cerca del mar, el fenómeno OVNI, con todo lo absurdo que conlleva, vuelve a mostrarse. Realmente significativo que a poquitos kilómetros de ese otro lugar, una familia entera, mascota incluida, podemos decir, ha visto y grabado de nuevo el misterioso objeto que parece que ha rondado estos días por Valencia. El principal testigo ha sido Lorenzo Bolufer, un hombre de bien, un hombre que no tiene ningún nexo de unión con lo misterioso y que simplemente se ha visto sorprendido por este enigma de los cielos. Vamos a hablar con él en unos instantes. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Y ya tenemos al otro lado del telefónico a don Lorenzo Bolufer, que ha sido uno de los testigos de uno de los fenómenos que últimamente están llamando la atención en la costa levantina. Recordabais que hace tan solo un par de semanas hablábamos con los miembros de la policía, con Francisco Allín, que desde Játiva habían logrado filmar una serie de objetos misteriosos. Hablábamos también con otros videoaficionados que desde diferentes puntos pues confirmaban lo mismo. Y ahora la noticia nos lleva al día 22 de diciembre y a una bellísima población cullera, donde don Lorenzo Bolufer, pues como decíamos, ha sido testigo de lo extraño. Don Lorenzo, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Ahora, buenas noches. ¿Podría contarnos un poco a toda la audiencia qué es lo que ha ocurrido? ¿De qué fue usted testigo? Pues sí, resulta que mi hija venía de llegar a las 6:15, 6:20 de la mañana, delante de casa. Como vivimos frente al mar, entonces en dirección del sureste, vio una luz muy intensa. Cogió la cámara enseguida para poder filmar todo esto. Y entonces cuando pasamos la cinta vimos detalles sorprendentes de esta esfera azulada con un degradado de anillos concéntricos y donde salían y entraban varios objetos luminosos que se posicionaban a una cierta distancia de esa esfera. Tienes algo de
es algo de fabuloso. Esto sí que es curioso, Lorenzo, porque... Se puede ver en la cinta, claro, porque lo que se veía al ojo humano, lo que se veía era la esfera esta luminosa. Y era algo tan luminoso que a ustedes, que están acostumbrados, desde luego, viven en la zona, nunca antes habían visto algo tan fuerte, tan poderoso. Nunca habíamos visto tan fuerte y de tal dimensión, porque claro, representaba como si fuera pues un diámetro como un cuarto del que hace la Luna. ¿Y esa esfera estaba en la posición opuesta? Y era algo pues raro, que lo que hizo coger la cámara a mi hija, que es curiosa también. Y entonces pudimos ver toda la cinta y ver todos los detalles, claro, con el zoom de la cámara, que nos ha permitido de ver todos los detalles de este fenómeno. Don Lorenzo, una cosa muy curiosa es que eso era algo tan extraño que todos los días, desde luego, no se había visto. Esa noche llamó mucho más la atención. Y luego, cuando ustedes graban esa esfera, ¿qué aparece, para que vean los detalles nuestros oyentes de Milenio 3, qué aparece junto a la esfera? Hablaba de unos objetos más pequeños junto a ella. Junto a ella no, que se iban desde la esfera hacia afuera. Como si saliesen de ella. Como si saliesen de ella. Y se posicionaban pues a una cierta distancia. No podré decirle yo la distancia exacta. Si usted puede un día y viene por aquí... será un placer, ojalá podamos, porque nos gustaría mucho ver eso. Enseñaré la cinta y podrá ver... Bueno, no se puede apreciar exactamente la distancia así de noche, no se puede apreciar la distancia, pero que se ve que son objetos luminosos, mucho más pequeñitos, claro, pero que se ponen ya a una cierta distancia, se paran y disparan otra vez cara a la esfera o otros sitios. En fin, que ha sido un verdadero baile. Y ese extraño baile, don Lorenzo, como usted dice, ¿hasta cuándo se prolongó? ¿Cuánto tiempo estuvieron filmando la esfera? ¿Cuándo desapareció aquello? Pues todo el tiempo que nos permitió las baterías de grabarlo, porque resulta que las baterías las teníamos ya desgastadas, ya estaban agotadas, y pudimos filmar pues 11 minutos el objeto en cuestión. ¿Pero ese objeto se mantuvo allí después o desapareció en algún tiempo? Después aún unos tiempos, no sabemos cuánto tiempo se mantuvo después. Después de la filmación mi hija entró y pasamos la cinta y todo esto es cuando nos dimos cuenta de todo esto. ¿Y saben ustedes, don Lorenzo, si algunas personas más de la zona de Cullera o alrededores esa misma noche del 22 de diciembre también observó algo o no ha podido recabar otros testimonios? Pues no he podido recabar ningún testimonio, sino parte de mi familia parte de mi familia que lo han visto, mi esposa Inmaculada, que es mi hija, su yerno, su novio, perdón, mi hijo también. O sea, que eran una familia numerosa, digamos, delante de aquel objeto. ¿Y aquello estaba frente al mar, Lorenzo? Frente al mar, sí, estaba frente al mar, bueno, encima del mar, bueno, estaba cara al sureste, claro. ¿Escucharon algún ruido, alguna cosa? Nada. No se oía ruido ninguno, no. Qué curioso. Pues bueno, ahí estaba la noticia. Muchísimas gracias, don Lorenzo, por atender nuestra llamada y desde luego le aseguro que si sabemos algo más... De nada, y a su disposición. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Escuchábamos a don Lorenzo Bolufer, pues el último testigo del misterio OVNI en España. A mí se me siguen poniendo los vellos de punta cada vez que escucho a personas que han visto algo extraño, no saben explicarlo, tampoco parece que lo explica la ciencia, y de momento ahí está la grandeza, el absurdo, lo ilógico, pero lo tremendamente sensible y real del fenómeno OVNI. Y ya sabéis que queremos que os vengáis con nosotros en estas dos propuestas que Milenio 3 hace de 10:30 a 11 y de 3 a 4. Y como siempre, más o menos hasta ahora, hacemos un repaso de lo que tal día como hoy ocurrió en el mundo. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Pues tal día como hoy, un 30 de diciembre, en el año 39, nace en Roma Tito Flavio Vespasiano, emperador romano. En 1530, el tercer viaje de la expedición conquistadora integrada por 180 hombres parte de Panamá. En 1879 se produce un atentado en Madrid contra los reyes de España, Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo, en el que la reina resultó levemente herida. En 1916 asesinan en San Petersburgo al monje siberiano Rasputín. Un año más tarde, en 1917, un cataclismo de grandes dimensiones asola Guatemala, cuya ciudad capital quedó convertida en ruinas. 1924, Edwin Hubble confirma la existencia de otras galaxias. En 1938, Vladimir Zworyotkin patenta el sistema de televisión.
Ya en 1999, 19 años después del asesinato de John Lennon, otro de los componentes de la mítica banda británica de Liverpool, The Beatles, George Harrison, es apuñalado por un supuesto asaltante. Muchas cosas un 30 de diciembre, como siempre decimos, cosas buenas, cosas malas, pero son parte de la historia y están ahí como esos pequeños archivos, como decimos siempre, del gran disco duro de lo que es el universo y la realidad. Y otra de nuestras cosas clásicas, absolutamente genuinas y que, bueno, pues están calando hondo, nunca mejor dicho, en la audiencia, en la magnífica audiencia que nos sigue, son los viajes. Queremos que a través de la magia de la radio, de estos micrófonos amarillos de la cadena SER que se meten en cualquier lado del mundo, descubráis otros parajes, otras historias, otras leyendas, otras tradiciones. Sabéis que Carlos Barroso es nuestro particular viajero de Milenio 3 y se coge la mochila y los micrófonos y, bueno, se dedica a explorar otros mundos que están en este. En esta ocasión se ha marchado a un lugar frío, helado, aparentemente con poca vida, pero no nos engañemos, Noruega está llena de misterios. Con 324.000 kilómetros cuadrados y unos 4 millones de habitantes, Noruega es el país escandinavo menos poblado. Su cultura gira en torno al mar. Tras la última edad de hielo, fue habitada por cazadores primitivos y pescadores. Construyeron embarcaciones con las que fueron capaces de cruzar extensos océanos. De hecho, los vikingos son recordados por sus soberbios barcos y sus atroces aventuras por el continente. Noruega es el país de los fiordos, entrantes del mar en la tierra en forma de desfiladeros, entre abruptas paredes rocosas. Comenzamos nuestro viaje en Oslo. Situada en lo más profundo del fiordo, en la desembocadura del río, la capital de Noruega nos muestra un ambiente elegante y señorial. En Oslo destacan sus impresionantes parques, el Frogner, con más de 200 esculturas de granito, hierro y bronce, o el Biglenat, con su laberinto y el monolito seccionado de un pedazo de montaña. Lo normal sería aprovechar un crucero por el fiordo de Oslo para visionar Holmenkollen, con sus museos y sus plataformas de esquí, donde en verano se organizan conciertos siempre bajo el sol de medianoche. Resulta realmente impresionante navegar entre paisajes de roca y vegetación, iluminados por la cálida luz del sol en plena noche, algo que solo ocurre entre los meses de mayo y julio. Por el valle de Hallingdal llegamos a Bergen, capital de los fiordos del sur. Situada al abrigo de 7 montañas, es conocida por sus edificaciones de madera, catalogadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Subir al teleférico y remontar unos 320 kilómetros de colina nos permitirá apreciar un maravilloso espectáculo de la ciudad. Desde Bergen, por la ruta de Voss, podemos atravesar valles y montañas en el famoso tren de Flam. A lo lejos, podemos intentar descubrir, en medio del bosque, la figura de un troll, los gnomos típicos de este país, cuyas reproducciones se encuentran por doquier en muchos parques y se venden como recuerdo en los mercadillos. Por aquí se llega al fiordo de Sogne, el más espectacular de Noruega, con 200 kilómetros de largo y con paredes rocosas de hasta 2.000 metros de altura. Se trata de un auténtico laberinto vertebrado de otros pequeños fiordos. Constituyeron un extraordinario refugio para los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Trondheim se encuentra enclavada en el delta del Nidelva. Es famosa por su catedral de estilo neogótico dedicada a Olav el Santo, centro de peregrinaje durante la Edad Media. Se puede visitar el fuerte Christiansen y el viejo puente de la ciudad, conocido como el Portal de la Dicha. Desde Trondheim y en avión llegamos a Bodo, en el norte, puerta de acceso a las islas Lofoten y Vesterålen. Estas islas, de espectacular belleza, gozan de unos paisajes únicos y maravillosos. Entre sus atractivos, un safari de ballenas, la isla de los pájaros, donde anidan centenares de miles de especies, o el fiordo Troll, un lugar de origen glacial que nos conduce a una pequeña bahía cerrada por grandiosas montañas que conserva la más antigua tradición pesquera. Siguiendo por la ruta del norte podemos visitar Tromsø, donde se encuentra la iglesia de Trollslæren, la más septentrional del mundo, llamada también la iglesia polar. Llegaremos hasta Alta, bordeando montañas, valles, islas y fiordos. Se la conoce como la ciudad de la aurora boreal. En determinadas épocas del año se puede divisar este fenómeno constantemente. Tiene grabados rupestres con 6.500 años de antigüedad. Antes
Antes de cerrar nuestro viaje por estas fantásticas tierras nórdicas, podemos llegar a la plataforma del Cabo Norte, un lugar emblemático encima de una roca, dicen que el más septentrional del mundo al que se puede acceder. Allí hay un monumento de hierro, una esfera sobre un pedestal, que simboliza la cima del mundo. Todavía nos queda adentrarnos por tierras de Laponia. Allí vive el pueblo Sami, la etnia más antigua de Europa dedicada al pastoreo de renos y a la pesca. Tienen su propia cultura, sus costumbres y su lengua, e incluso dispone de parlamento propio. Laponia cierra nuestro viaje de esta semana por tierras noruegas, una ruta de ensueño para perderse por el fin del mundo. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Magnífico viaje, una vuelta por Noruega. Nos ha dado la voz de Carlos Barroso. Tenía que decir que es importante siempre vuestra colaboración a través de milenio3@cadenaser.com o de los otros, digamos, conductos de comunicación con este programa. Por ejemplo, el 915324532, 915324532. Vuestro contestador, nuestro contestador, donde vamos almacenando todos vuestros mensajes y a los que iremos dando buena cuenta programa a programa. Digo esto porque este testimonio, quizá el último de OVNIs en España, ocurría el día 22 de diciembre, o sea, prácticamente hace menos de una semana. Hemos escuchado a Lorenzo Bolufer, la última persona seguro que en España ha grabado no un objeto, y esto es muy raro, me recordaba un viejo caso que copó las portadas de los periódicos durante más de una semana en Huesca, en el año 77, en el Pusilibro, donde un objeto desprendía otros objetos más pequeños, que era lo que nos contaba el señor Bolufer desde Cullera, en Valencia. Pues bien, nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración de un buen amigo, de un oyente de este programa, que nos ha permitido hablar con esta familia. Ese hombre es Juanjo Magraner, y desde aquí nuestro agradecimiento, porque todas esas personas que escuchan Milenio 3, que quieren indagar, que quieren ayudar, que quieren que las cosas se conozcan, están haciendo un gran favor a la investigación, al periodismo y a lo insólito. Y para Mundo Insólito, el que siempre nos trae un amigo al que queremos mucho, al que tenemos mucho respeto, y que no en vano, él siempre dice, es ni más ni menos que el director de la revista de Arqueología. Es el gran y el bueno de Nacho Ares, que siempre nos trae una historia perdida, una historia de la que los, digámoslo así, cronistas oficiales se han olvidado, o han ocultado, o a veces están quemado. Y a veces también hay que decir que Nacho nos trae otra perspectiva de objetos, de lugares, de personajes, de incidentes. Juana de Arco. Vamos a escucharlo. Nadie duda de la extraordinaria biografía de la patrona de Francia, Juana de Arco, de quien hoy se dice que no murió a los 19 años en el mástil de una hoguera acusada de herejía, sino que, como cuentan las crónicas, se camufló en el anonimato hasta volver a reaparecer años después. Juana de Arco nació en 1412. Hija de una familia campesina, protagonizó a los 13 años un hecho insólito. Decía escuchar extrañas voces que ella identificaba con Dios, Santa Catalina de Alejandría, Santa Margarita y San Miguel, cuyos mensajes le informaban de hechos futuros y de cómo reaccionar ante situaciones concretas. Ayudada por las misteriosas voces, convenció al rey de Francia para que la convirtiera en defensora de su país ante la invasión inglesa. Apresada por el ejército borgoñón, fue entregada a Inglaterra, en donde se le acusó de herejía. El 30 de mayo de 1430, la doncella de Orleans fue quemada en la hoguera. Sin embargo, existen documentos que demuestran que Juana de Arco no murió en el fuego, sino mucho después. El novelista francés del siglo XIX, Anatole France, fue uno de los primeros en destapar el enigma histórico. Según sus investigaciones, en 1436, un mes después de que París fuera recuperada, en Lorena apareció cierta damisela. Se trataba de una joven de 25 años. Hasta ese momento se había hecho llamar Claudia, pero desde entonces afirmó llamarse realmente Juana la doncella. La prueba que convenció a los habitantes de Lorena fue el testimonio favorable de los dos hermanos de la joven, testimonios que han llegado hasta nosotros a través de documentos escritos. Efectivamente, uno de ellos se lo comunicó al rey, quien otorgó 100 francos para Juana la doncella, tal y como se conservan en las cuentas de palacio del 9 de agosto de 1436. No obstante, cuando en 1440 Juana de Arco se presentó ante Carlos VII de Francia, este afirmó que se trataba de una impostora.
Según una publicación de la época, en realidad se trataba de una joven que había huido en 1433 a Roma, después de asesinar a su madre. Se enroló en el ejército del Papa, tomando la apariencia de un hombre, presentándose luego como Juana de Arco, la doncella de Orleans. Aunque estos testimonios choquen de lleno con los de los hermanos de Juana, quienes defendieron siempre su autenticidad a ultranza, hasta donde sabemos, nadie ha explicado qué hizo la doncella de Orleans para escapar de las llamas de la hoguera. Y con esta sintonía del gran Vangelis que nos pone don Carlos Nicolás, vamos a hacer algo que consideramos sano y que es práctico y que debe realizarse cuantas más veces mejor: acercarse a un nuevo o a un viejo libro. En este momento abrimos los viejos portones de la biblioteca de Milenio 3. La biblioteca de Milenio 3. Y tengo en mis manos un libro pequeño en tamaño, pero grande en su concepto, grande en su trabajo, en su elaboración. Lo hace un hombre que yo creo que es un ejemplo: Juan García Atienza. Nació en Valencia en 1930, licenciado en Filología Románica por la Complutense de Madrid, y que en 1977, hay una cosa que no se cuenta de Atienza, pero es autor de alguna de las películas, sobre todo de una, Los Dinamiteros, si no recuerdo mal el título, prohibidas en la época, censuradas en muchos lugares. El director de cine de este hombre, Juan García Atienza, al que muchos conocerán por sus libros sobre el Camino de Santiago, sin duda alguna, su gran obra, digamos, la que ha generado mayor número de adeptos, que es la Guía de la España Mágica, Los Santos Imposibles, La Ruta Sagrada, Los Pecados de la Iglesia, mil y una cosas. Pero lo último que ha generado el horno o la factoría Atienza es este magnífico libro, que es un diccionario muy parecido en su forma y en su concepto, también de Espasa, al que anunciaba Carmen Portero hace unas semanas, de Paco Pérez Avellán, Diccionario de Asesinos. Este es el diccionario de alquimia, muy recomendable, de verdad. La alquimia, que a veces nos parece una cosa como lejana, extraña, digna de cosas del medievo incomprensibles, no lo es tanto. Es muy interesante coger el libro de Atienza y darse cuenta, por ejemplo, cuando uno va a una catedral y ve una salamandra esculpida y que uno no entiende qué hace una salamandra, que era el símbolo del fuego alquímico, por ejemplo. Los alquimistas, resumiendo muchísimo, por supuesto, eran esos sabios, casi herejes, algunos químicos, iniciadores de la química, que se encerraban durante años en laboratorios, que trabajaban para los reyes, para los grandes eremitas, y que buscaban dos cosas principalmente: la piedra filosofal, esa que era capaz de convertir el resto de los metales en oro, y el elixir de la eterna juventud. Nos habla de los símbolos, de los personajes, de los tratamientos, de las recetas alquímicas. Muy recomendable. Espasa, Diccionario de Alquimia, de Juan García Atienza. Y ahora un libro espectacular, con un hombre que ya no está aquí: Andreas Faber-Kaiser, un alemán catalán que en los años 70 tuvo un acierto tremendo: dirigir la mejor revista de la historia, seguramente en la opinión de todos los que hacemos Milenio 3, yo creo, Mundo Desconocido. Y hizo varios libros, algunos muy impactantes, y sobre todo uno que se editó en varios países y que estaba muy relacionado con los temas que hemos hecho varios especiales estas fechas: Jesús y su otro lado. Carmen Porter. Pues sí, que se trata del libro Jesús vivió y murió en Cachemira. Como bien has dicho, el autor es Andreas Faber-Kaiser, la editorial es ATE y el año de publicación es 1976. Es un poco dificultoso de encontrar, pero si navegamos por esas estanterías de las bibliotecas de viejo, de las librerías donde venden libros usados, seguro que a lo mejor lo podemos encontrar. Este libro plantea la posibilidad de que Jesús no muriera en la cruz, sino que una vez curado de las heridas de la crucifixión, emprendiera la huida hacia el este, en busca de las tribus perdidas de Israel. Jesús habría llegado así a Cachemira, en donde comenzaría una nueva vida y moriría a edad muy avanzada de muerte natural. Según el autor, su tumba se venera hoy en día en Sinagar, en la capital de Cachemira. Y como siempre, Iker, vamos a rescatar unas palabras del autor, que nos dice: existen testimonios que hacen suponer que Jesús eligió precisamente este lugar del mundo para emprender la segunda etapa de su vida, por cuanto ya habría estado aquí durante sus años de juventud, en que la historia sagrada no puede explicarnos su paradero ni sus actividades. También nos dice que un viajero ruso, Nicolás Notovik, halló a fines del siglo XIX, en una región limítrofe entre Cachemira y el Tíbet, copias de textos históricos secularmente conservados por los lamas del Himalaya, en los que se narraba el primer viaje de Jesús a la India en sus años de juventud, precisamente los 18 años que la Biblia guardaba silencio acerca de su paradero.
Además, habla que en otra parte de Pakistán se ha localizado la tumba de María, la madre de Jesús, quien le habría acompañado en su ida hacia el este, y la tumba de Moisés, que es custodiada desde tiempos inmemoriales por una reducida comunidad judía aislada en la montaña y en la que también se venera la llamada Piedra de Moisés. Y para terminar, Iker, el autor nos dice que falta la comprobación definitiva, falta abrir la tumba y ver qué hay. El objetivo que él se ha propuesto en este libro ha sido únicamente informar a una amplia mayoría de lectores de unos hechos que hasta hoy solo sabían unos pocos y que me parece, dice él, lo suficientemente importantes, dado que pueden cambiar los factores de enjuiciamiento de la figura de Jesús de Nazaret. Un libro que va al pelo con los dos especiales que hemos hecho en Nochebuena, si no recuerdo mal, y ayer, sobre la otra cara de Jesús. El libro que tiene Carmen en sus manos es una portada con una fotografía, Jesús en letras muy grandes en naranja, y la fotografía es una tumba desconocida que siguen guardando con mucho celo allí en Cachemira. El título: Jesús vivió y murió en Cachemira, editorial Ate, completamente desaparecida, autor también desaparecido, desgraciadamente, Andreas Faber-Kaiser. Y en esa portada, esa losa de piedra, la tumba del Rozabal, uno de los grandes enigmas de la otra cara, el otro lado de Jesús. Ya sabéis además que ese correo electrónico, milenio3@cadenaser.com, no solo sirve para ponernos en contacto, sino que sirve para que nosotros sepamos cuáles son los temas que más os gustan, cuáles son los espacios que queréis que hagamos e incluso modifiquemos dentro de la primera o segunda edición. Además, esta segunda edición de 3 a 4 siempre es muy maleable, intentamos experimentar y muy a gusto para crear pues una radio que llegue a todo el mundo, que sea comprensible y que nos haga ver que hay otra realidad muy distinta. Que no queremos enjuiciar, como decía Faber-Kaiser, ni tampoco queremos demostrar nada, sino simplemente plantear. Y una de las preguntas que han llegado varias veces son relativas al fenómeno OVNI, que hablemos más del fenómeno OVNI. Ya sabéis que os hacemos caso. Siempre que hay noticias, el fenómeno OVNI inicia Milenio 3. Lo ha hecho en varias ocasiones. Pero en esta ocasión, Carmen, nos preguntan por un auténtico clásico, ¿verdad? Pues sí, Javier Vázquez nos ha hecho llegar un mail y nos dice: soy de Madrid y quería saber más de los ovnis que estaban en unas especies de burbujas que salían del mar y fueron vistos y descritos por militares. Lo vi en el espacio de Iker en Localia. Muchas gracias. Ese querido espacio de Localia Televisión que realizamos todos los jueves hacia las 3:30 de la tarde, y bueno, en el programa cada tarde yo he recordado al ver eso de burbujas saliendo del mar, dije seguro, no cabe duda, que es el gran caso de Galdar. Un par de apuntes. Es un caso que después de prácticamente 200 folios de informes oficiales militares se define como OVNI. Menudo misterio, ¿verdad? Yo cuando me preguntan a veces: oye, ¿tú crees en los OVNIs? ¿No crees en los OVNIs? Digo, no. Miren ustedes, los OVNIs existen. ¿Cómo que existen? No. Vayan ustedes al Ejército del Aire, pidan el expediente Galdar, ya que se puede desclasificar, dar al público, y ahí la conclusión de un fenómeno es OVNI. Por lo tanto, si los militares, que son los que custodian nuestro cielo, dicen que es OVNI, es OVNI. Ahora, ¿qué era aquello que se apareció en Canarias el 22 de junio de 1976? Bien, es la pregunta de nuestro oyente de la semana y vamos a intentar responderle viajando hasta aquel lugar, Galdar, Gran Canaria, en aquel verano, tremendo verano del año 76. Algo muy extraño debió ocurrir sobre el archipiélago canario para que investigadores y militares españoles reconozcan que aquel 22 de junio de 1976 sucedió el mayor prodigio acontecido en nuestros cielos. Anochecía cuando el médico Francisco Padrón Hernández recibía en su domicilio al taxista Damaso Mendoza. Ambos debían de rodar en un viejo SEAT 1500 hacia la solitaria población de Las Rosas, en uno de los extremos de la isla de Gran Canaria. Allí aguardaba la familia de una mujer enferma. No sospechaban que desde hacía unos minutos los tripulantes de la corbeta militar Atrevida ya habían dado la voz de alarma por la presunta aparición de una burbuja luminosa que había emergido de las aguas y que en mitad del firmamento se había puesto a girar sobre sí misma. El coche llegó hasta la carretera sin asfaltar y en ese punto se paró en seco. A través del cristal delantero, Padrón y Mendoza pudieron contemplar durante unos minutos el espectáculo más maravilloso y sobrecogedor de sus vidas. La gigantesca esfera, estática y no a mucha altura, se veía transparente, como si fuese de cristal. En su interior, enfrentados cara a cara, la imagen nítida de dos hombres muy altos y delgados, dos individuos de cabeza abultada y embozados en un traje de color rojo sangre. Cientos de personas siguieron con sus propios ojos las evoluciones de aquel artefacto silencioso. 6 minutos después, se desplazó hacia el sur, aproximándose a tierra.
Al día siguiente, los periódicos canarios fotografiaban en sus portadas una huella circular gigantesca y un campo de cebollas completamente calcinado. A las 8 horas, miembros del Ejército de Tierra cercaban la zona a la búsqueda de un presunto escape de radiactividad. Ese mismo día y no otro, el Mando Operativo Aéreo requisaba una fotografía del misterioso artilugio volador sobre la vertical de Maspalomas, a unos pocos kilómetros de allí. Es la única imagen de un ovni que ha sido desclasificada de los archivos militares españoles. La vida de los testigos que vieron aquellos dos seres de más de 3 metros cambió para siempre. 20 años después, los archivos arrojaban luz sobre aquel extraño episodio. El Ejército del Aire calificaba el suceso como de alta extrañeza, y la conclusión de los expedientes era clara y rotunda: ovni. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. El caso de Galdar, uno de los clásicos, y repito, la confirmación de que los expedientes militares sí que afirman rotundamente la existencia de ovnis sobre nuestro cielo. El doctor Francisco Padrón Hernández, aquel conductor del taxi Dámaso Mendoza Díez, tanta gente que asistió a un espectáculo completamente asombroso, una esfera gigantesca emitiendo una luz azulada y dentro esa escena. Yo a veces cuando viajamos, como hicimos hace poco en Córdoba o hace ya un par de meses en Valladolid o Santander, y hablamos de estos casos que yo he recogido en mi último libro, pues realmente ponemos las imágenes en pantalla y una de ellas se comprueba enseguida en la gente, es la expectación, es ver el dibujo de estos seres dentro de esa esfera, porque es uno de los expedientes que pone Ejército del Aire confidencial, es decir, documentos oficiales del gobierno español sobre este tipo de misterios. ¿Qué son? ¿Quiénes eran? Eso ya queda, digamos, al alcance de pocos saberlo. Lo que sí sabemos es que Internet, últimamente, es el gran medio de comunicación en el que hila los enlaces de todo el mundo, se está convirtiendo en el pasto predilecto, en el lugar de recreo y de nacimiento y de perduración de muchas leyendas urbanas. Sabéis que la gente anda muy contenta con esa sección revolucionaria, las leyendas urbanas. Nos pedís, incluso nos escribís algunas de ellas, y Katia Rocha lo que ha hecho es dedicar casi esta última leyenda urbana del 2002 a ese medio, a Internet. Esos misteriosos mails que a veces recibimos. Escuchad atentamente y espero que no a través del ordenador. Los emails son una importantísima herramienta de trabajo que facilitan la comunicación. Pero lo que no todo el mundo sabe es que desde hace años algunos de ellos encierran una misteriosa maldición. Esta historia empezó en el año 1947 en el sur de España. La historia trata de una chica llamada Cristina Valmayor, la cual recibió una carta de un ex amante despechado que, lleno de ira y rabia por el abandono sufrido a manos de su amada, quiso vengarse de una forma cruel. En la carta se podía leer lo siguiente: Querida Cristina, no sé por qué se me ocurrió esto, pero desde que te vi, lo único que pude hacer es pensar en ti, y hacerlo todo por ti y para que estés junto a mí. Viendo que nunca me diste la importancia que yo merecía, y que además te burlaste sin piedad de todos mis lamentos, te condeno a una vida de sufrimiento y dolor. Quiero que sepas que si tú no vas a ser mía, no serás de nadie. Te condeno a la soledad absoluta, y a una vida llena de tristeza y amargura. Te conocí y me di cuenta de que eres la mujer más egoísta y materialista que hay en el mundo. Altiva, engreída, orgullosa y sin corazón. Por eso vendí mi alma al diablo y juré ante Satanás que no me importaba lo que pudiera pasar con mi vida. El Señor de los Fuegos y del terror absoluto me dijo que haga un sacrificio, pero que la maldición no solo iba a caer en ti, Cristina, sino para toda la gente que la leyera. Nunca nadie volverá a quererte, lo mismo que tú nunca fuiste capaz de amarme a mí, y junto a todos los que te rodean iréis formando una cadena de desconsuelo igual al que yo siento, y que tú me has provocado. Cristina, después de leer la carta, se fue corriendo a la iglesia para pedir así consejo al párroco. Muy asustada, entró y le contó todo al padre. Este le aseguró que podía cortarse el maleficio. La única forma era pasar la maldición a 10 personas. La joven, una vez más, preocupándose solo de sí misma, envió la misma carta a 10 personas, creándose así la maléfica cadena del amante despechado. La persona que le llegue tendrá que hacer lo mismo, y así hasta que la cadena termine. Les pido disculpas por pasarles la maldición a ustedes. Si no la paso, podría actuar sobre mí.
Ahora ya saben, tienen que contarle esta leyenda a 10 personas o se verán condenados a penar en una vida de dolor, soledad y sufrimiento. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Y hoy el capitán en la nave, en los mandos técnicos, don Carlos Iconás, nos pone ya el fondo informativo, es decir, este colchón de sonidos que ya muchos reconocéis con las noticias inmediatamente. Y en este caso, un puñado de noticias interesantes. Ya se nos escapaba el 2002, estamos ya pensando en el próximo año, y sin embargo ha habido unos coletazos que, caramba, van a dar mucho que hablar. El primero, sobrecogedor, y yo creo que vamos a tener que retomar el tema, quizá de otra forma, quizá recordando otros hechos parecidos, otros sucesos semejantes incluso en España, pero es que en Brasil ha aparecido una pareja brasileña, claro, lógicamente nativos de allí, degollados en un ritual. De nuevo, la ignorancia, la incultura, las extrañas creencias que acaban no en mejorar, sino en muertes completamente abruptas. Carmen, ¿qué ha ocurrido? Pues sí, que los cadáveres de una pareja, Fabio Alencar Porto, de 21 años, y Tasia Costa Gutiérrez, de 17, fueron hallados el pasado 26 de diciembre degollados en su domicilio de Sao Paulo. Hasta el momento, fuentes policiales han declarado que puede tratarse de un ritual debido a la parafernalia que rodeaba los cuerpos. Desde Brasil nos informa nuestra corresponsal de la cadena SER, María José Ajejas. Se cree que el crimen fue cometido en la Nochebuena, aunque los cadáveres no fueron descubiertos hasta 2 días después por el hermano de una de las víctimas, un joven de 21 años. Su esposa, de 17, degollada, al igual que él, estaba embarazada de 4 meses. Los cuerpos aparecieron en el baño de la casa y junto a ellos estaba la cabeza de un cerdo rodeada por velas que aún permanecían encendidas. Había también 2 papeles con los nombres de las 2 víctimas. Según ha contado el hermano de él a la policía, el joven había contratado a un pai de santo, un sacerdote de la religión Umbanda, una religión sincrética de origen africano que se practica en Brasil, para que le hiciera un ritual con el objetivo de conseguir trabajo. El joven le debía al pai de santo más de $400 y esa deuda, según las primeras investigaciones, es el móvil del asesinato. La corresponsal de la cadena SER en Brasil informando desde allí de un hecho de hace 2 días que pone la carne de gallina. Un hombre con 2 papeles, un extraño maestro de Umbanda. Qué cuidado hay que tener con estos pájaros de mal agüero, que siempre están, lo decíamos antes, en la edición de los oyentes, en la primera edición de Milenio 3. Es que siempre parece que hay parásitos dispuestos a comer los restos, a acabar con las vidas. Muy extraño. Lo triste es que son 21 y 17 años. Sobrecogedor. Otra noticia más positiva es que los chinos están, sumando al desarrollo de sus primos hermanos japoneses y con, resultados cuando menos intrigantes, ¿verdad? Eso del gigante chino, dormido, dicen que cuando despierta va a ser tremendo, aunque parece que están muy despiertos. Por lo menos han hecho un robot, Carmen Porter, un robot, un auténtico androide, un autómata, capaz de hacer Tai Chi, ese antiguo arte, casi arte marcial, muy ligado con filosofías antiguas del extraño Oriente. Pues sí, que científicos de la Universidad de Ciencia e Ingeniería de China han desarrollado un robot antropomórfico de 1,85 metros de altura y 76 kilos de peso que puede hacer Tai Chi, una de las más célebres artes marciales orientales. El robot ha sido bautizado con el nombre de BHR-1. Cuenta con 32 articulaciones que le facilitan los movimientos necesarios para realizar las técnicas del arte marcial y que imitan los movimientos de defensa y ataque de animales como los tigres, los osos, los pájaros o los reptiles. El Tai Chi o Taekwondo, como es conocido en China, podría traducirse como teoría del universo. Fue creado en el siglo XVII por un luchador que unió varias técnicas de defensa procedentes de diferentes escuelas. El ingenio, además, ha sido diseñado para realizar trabajos peligrosos para el ser humano. Y esto es muy interesante, Carmen, o sea, que no solo ese BH, que a mí me recuerda a las bicicletas de mi infancia, sinceramente, BHR1 no solo tiene posturas extrañas, ¿no? Es que yo me imagino a un robot enlatado poniéndose así, como el tigre, recuerdo las películas de Bruce Lee, del genial Bruce Lee, que por cierto tiene una tremenda leyenda urbana, ¿eh? Un día hablaremos de la muerte de Bruce Lee, ese gran mito. Pero lo bueno es que ese robot, más o menos folclórico, que hace posturas extrañas, sí que va a ser utilizable para los trabajos peligrosos. Y eso ya sí que es, digámoslo así, un avance, ¿no? Lo que no sé si es avance o es algo retrotraíble a la historia más abrupta, más extraña, por lo menos más mística, yo no lo sé, lo planteo, es que las imágenes siguen sangrando en diferentes puntos del mundo. No solo en España o en Italia, que son países con esa fuerza, esa tremenda componenda mariana en su interior. Hay lugares como Argentina, qué curioso, ¿verdad?,
¿Qué está ocurriendo en Argentina? Una crisis tremenda, una pérdida de valores, una especie de protesta contra todo y contra todos, y de repente empiezan a surgir con fuerza fenómenos marianos, digno de análisis. Virgen que llora en Argentina, Carmen. Sí, la semana pasada ya informábamos a nuestros oyentes sobre el extraño suceso que estaba acaeciendo en Argentina, donde una estatuilla de pocos centímetros de altura llevaba varios días llorando lágrimas. Para contarnos los últimos acontecimientos sobre este asunto tenemos a nuestra corresponsal Isabel Cuevas. Vecinos de la ciudad argentina de Orán están conmocionados por la aparición de la estatua de una virgen que llora cuando la gente reza frente a ella. La imagen en cuestión no mide más de 15 centímetros y ha sido descubierta hace unas semanas en el muro de una vivienda muy humilde. Habitantes de esta localidad del norte argentino aseguran que esta virgen del Valle de Catamarca hace milagros como curaciones de personas enfermas, mientras que los dueños de la casa donde apareció la estatuilla de plástico afirman que cuando la tocaron sintieron unas incontenibles ganas de llorar. La imagen milagrosa ha quedado instalada en un pequeño altar dentro de la casa donde fue encontrada y todos los días acuden decenas de personas a rezar. Cuando esto ocurre, de los ojos de la Virgen, que está cubierta con un manto azul, caen lágrimas, según dicen los testigos. Un párroco de la zona hizo un llamamiento a los vecinos de Orán a mantener la serenidad y a ser muy cautos hasta que se obtengan más datos sobre este fenómeno. Estamos a punto de empezar el 2003, estamos de lleno ya. Parecía que era algo imposible. Decían que el año 2000 iba a ser ese en que los coches caminasen por el aire, ¿no? Y no tuviesen ruedas. Y nosotros viviésemos como los Astronics, aquella familia, ¿se acuerda de Hanna-Barbera? En una especie de casas siempre acristaladas y en plataformas. Bueno, nada de eso ha ocurrido, pero seguimos estando más atávicamente ligados a lo que ha sido siempre nuestro mundo, nuestra vida. Esto de las apariciones marianas parece que representa nuestro yo más extraño, más ligado, como decíamos antes, a lo más profundo. Quizá a la imagen, dicen muchos, de la Madre Tierra. Bueno, digan lo que digan, lo cierto es que los sucesos continúan. No solo ha ocurrido esto en Argentina, sino que en un lugar que su solo nombre significa ya milagro, en Lourdes, han vuelto a ocurrir fenómenos extraños. Sí, continuamos con esos asuntos religiosos. Ha sido dado a conocer el último milagro reconocido oficialmente en Lourdes. Al parecer, el señor Jean-Pierre Belli, un hombre de 66 años y que estaba paralizado a consecuencia de una esclerosis múltiple, viajó hasta el santuario mariano, del que a las pocas horas, inexplicablemente, salió caminando. El doctor Patrick Fontaine, que atendió al enfermo, ha reconocido que no puede explicar científicamente lo que sucedió. También están a punto de concluir los procesos de reconocimiento de otras dos curaciones inexplicables acaecidas en el santuario, el de una joven francesa de 25 años y el de una italiana de 60, ambas sanadas en 1995. Yo a veces, que sabéis que soy muy escéptico para los crédulos y muy crédulo para los escépticos, cosa de las que me alegro ambas, pienso que quizás estas curaciones, esta especie como de recobrar la salud de una forma extraña, pues pueden tener un componente milagroso realmente. ¿Quién sabe, no? ¿Por qué esos lugares de poder? ¿Quién sabe si miles de personas constantemente en un mismo lugar, su fuerza mental, son capaces de curar? O quién sabe si realmente hay algo ahí presente, casi divino, que cura. Pero también es posible que, claro, hay tantos miles de enfermos que quizá alguno, por pura estadística, pueda tener este, digamos, giro en su vida. Cierto, ¿no? Lo cierto es que, bueno, lo que es la brujería, lo que es las apariciones marianas, lo que es el ocultismo, lo extraño, lo esotérico, está ganando fuerza. A veces sentimos decir que no sabemos si para bien o para mal. Pero el último gran personaje que ha llegado con fuerza a los niños, a los jóvenes, a los adultos, hay que decirlo, de todo el mundo, es un personajillo con gafas llamado Harry Potter, al que un día le dicen que es satánico, otro le hacen un exorcismo y otro vende 40 millones de libros. ¿Cuál es la última noticia en torno al célebre Harry Potter, Carmen? Pues una noticia curiosa, y que es la película Harry Potter y la Cámara Secreta, que fue estrenada el pasado 26 de diciembre en Moscú. Ha sufrido una demanda judicial y denuncias por parte de la Iglesia Ortodoxa, que acusa al niño mago por ocultismo, brujería y satanismo. Según ha asegurado un portavoz de la Fiscalía de Moscú, Svetlana Pretenko, hay una reclamación por tener presuntos elementos que incitan a la intolerancia religiosa. También afirmó que esto es punible según el artículo 282 del Código Penal, que castiga hasta con 5 años de cárcel a quienes inciten al odio religioso, étnico o racial. Por su parte, desde la editorial que publica los libros de Harry Potter, se ha asegurado que las acusaciones de satanismo son totalmente absurdas, igual que las que dicen que este niño promueve la brujería y desacredita la fe ortodoxa. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Nos quedan ya menos de 5 minutos. Hemos empezado este Milenio 3 especial de cada madrugada, hablando con la voz viva
de lo que es el misterio, el testimonio, con Lorenzo Bolufer, la última grabación OVNI en España, y ahí le teníamos. Es curioso porque durante esta noche hemos seguido recibiendo mails desde diferentes puntos de España. Nos escribe Mauri desde Tavernes Blancs en Valencia, que también dice que ha visto alguna extraña luz estos últimos días. Algo está ocurriendo en esa zona, psicosis colectiva, información sobreadulterada. Desde luego nosotros estamos dando la información que vosotros nos ofrecéis, y desde luego parece que algo extraño, porque recordar a Francisco Ellín, el policía, que junto a 8 compañeros también lo vieron, un objeto con otros 3 más pequeños, algo raro, algo que tampoco la ciencia y los astrónomos pueden dar una explicación concreta. Decían, reentrada de un tipo de satélite, se supo que no. Poco a poco todas las hipótesis han ido cayéndose como hojas muertas. Algo ha pasado en Valencia. Yo os agradezco esta colaboración, estos mails, estas llamadas. Sabéis que hay 2 vías, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y ese 915324532. Y vamos allá con esa remesa de mails, que ya ha sido un día tremendo de contacto con oyentes, y siguen llegándonos centenares de comunicaciones. Sí, comenzamos con Neftali. Nos dice: hola amigos del programa de Milenio 3, gracias por hacer más amenas estas noches de domingo. Me gustaría saber algo más sobre el caso Boisaka, sobre todo si ha habido algún adelanto en las investigaciones. Feliz año a todos. Feliz año también para ti, Neftali. Por supuesto que sí, Neftali. Y además preguntas por un tema que, claro, dirás que Iker Jiménez siempre dice lo mismo, habrá que hacer un programa, pero es que habrá que hacerlo, y ojalá desde Santiago de Compostela. El hallazgo más extraño de la policía judicial en los últimos 20 años en la vía de un tren, un cuerpo que no pertenece a nadie, que tiene la cabeza grande, los dientes, todos ellos son caninos. Bueno, realmente unas fotografías impactantes, yo las publiqué, y que está ahí, el cadáver de Boisaka, un enigma puramente policial y que entronca con otros muchos. Te prometo ese programa. Rodrigo Suárez Martínez nos dice: hola amigos de Milenio 3, les escribe un periodista desde Santiago de Chile. Hace algunas semanas que descubrí su programa y les escucho desde mi PC. Hay muchos casos paranormales en Chile que me gustaría compartir con ustedes. Estamos en contacto y felicitaciones. Y es que la cadena SER llega a todo el mundo, también a través de esa página www.cadenaser.com, y esa página donde almacenamos los programas www.ikerjimenez.com son también nuevas vías para el contacto. Desde Chile, ni más ni menos, uno de los países que hace poco visitaba Carlos Barroso, uno de los países más enigmáticos del mundo. Por supuesto que sí, te contamos como un corresponsal más de esta gran familia. Y seguimos a nivel internacional, porque también nos escriben desde México. José María y Juan Eva nos dicen: hola, el motivo de la presente es mandaros un saludo muy grande y desearos un feliz año 2003. Vuestro programa me encanta, soy mexicana y ahí se oyen muchísimas cosas, y desde México siempre se hacen muchísimas referencias a lugares mágicos y misteriosos de España. Y hasta que aprecié vuestro programa es cuando he empezado a comprobar que muchos de los temas que se oían por allá son verídicos. Pues son verídicos, ocurren, no sabemos qué es lo que los motiva, pero están ahí. Nos llena de orgullo que desde Chile, desde México, estéis escribiéndonos. Seguir uniéndoos a esta gran familia, como digo, de Milenio 3, porque todos juntos podremos desde luego descubrir muchas más cosas. Y el último mail, Carmen. Terminamos con Santiago Vela. Nos dice: hola, mi nombre es Santiago y quisiera pediros, primero, daros mi enhorabuena por el gran trabajo que realizáis, y segundo, quisiera pediros que hablaseis sobre el hombre pez, que según tengo entendido existió en España. El hombre pez de Liérganes, Francisco de la Vega Casar, un hombre que, según cuenta la leyenda y la verdad y los documentos eclesiásticos, estuvo viviendo 5 años en el agua. Un hombre que nació en Liérganes. Encontramos esas actas notariales y esas actas eclesiásticas, que hablaban del bautismo y desaparición de este personaje, y luego cómo es capturado en Cádiz con redes 5 años después. Si veis a Liérganes, un pueblo maravilloso, ahí está el monumento al hombre pez, al hombre tritón. Hablaremos de él. Os dejamos ahora con Roberto Sánchez, y simplemente daros las gracias por este gran día. Somos 724.000, ni más ni menos, y estamos seguros de que vamos a ser muchos más. Os dejamos con los informativos y con Roberto Sánchez.